La película Get Out se encuentra en el puesto número 8 de The New York Times, las 100 mejores películas del siglo XXI. Un tremendo logro que podría haberse reflejado tal vez en el póster. Tú cuando ves el póster, ¿entiendes de qué trata la película Get Out? Mira, no, pero sí siento una división, siento una dualidad. Entonces, ¿por qué no empezamos ya que estamos hablando del póster y me hiciste esta pregunta así, me la lanzaste? Hablemos del póster de Get Out, ¿no? Totalmente. ¿Qué te llamó a ti la atención? Cuando tú ves el póster, ¿qué es lo primero que ves y tú dices, esto llama mi atención? Bueno, lo primero que me pasó cuando vi el póster, que lo van a estar viendo acá en pantalla, es que me recordó mucho a Scarface. Ah, claro, Al póster de Scarface, el clásico de Brian De Palma con Al Pacino, en donde el póster también está dividido en dos partes, la dualidad del ser humano. Pero en este caso específico, siento que la cuestión es mucho más racial. claro. Me encanta, me sorprendiste, no esperaba esto, me trajiste a la mente el póster de Scarface, que es buenísimo también en este tono blanco y negro. Y algo que me encanta y que a mí me llama la atención muchísimo cada vez que veo el póster es el tema de la división, Ujú. que está totalmente relacionado a lo que es el tema de la película, que nos habla de esta eh, división, esta dualidad entre blancos y negros, ¿no? Sí, totalmente. Es una película que aprovecha este recurso gráfico del blanco y negro para enfrentar estos, entre comillas, opuestos, en donde esta pareja interracial, digamos, va a conocer Sí, a los padres de ella y empieza a sí, ocurrir toda esta trama tan maquiavélica y terrible. sí. Y eso es algo que me encanta del póster, cómo podemos utilizar un recurso gráfico tan simple como una división o colores opuestos para hablar de este contraste y de esta dualidad. Y eso me lleva a otro punto que también llama mi atención en el afiche, que es la fotografía. Ujú. Fíjate que la fotografía está en alto contraste y nos da como ese dramatismo y esa tensión que también vemos en la película. Claro, Cuando tú ves la fotografía de este personaje, ves que el alto contraste lo que nos genera es, como te dije, el dramatismo. tensión. Exacto. Ujú. Además que la imagen en sí que está en el póster es muy buena, es muy dramática. Sí, Es este personaje sentado en el sofá, mirando con cara de terror, y sí, arriba sale simplemente Get Out, huye. sí. En la fotografía, el alto contraste lo que nos ayuda en fotografía es a resaltar esas luces y esas sombras para destacar, en este caso, al personaje. Claro, claro. Y define también este alto contraste más las características del sujeto, del objeto del que se está Sí, fotografiando, digamos. sí, esa es Claro, una de las funciones si quieres utilizar exacto. este alto contraste. Porque la imagen, a pesar de estar en blanco y negro, se siente muy definida, se ve muy como en Sí, HD. sí, bueno, como te digo, o sea, una de las funciones del alto contraste es resaltar las luces y las sombras. Claro, claro. Y al hacer eso no tienes matices, no hay tonos Mm. neutros, todo se ve como mucho más fuerte. Claro, que va en el sentido también de la narración de la película, en donde los personajes están polarizados en este Sí, grupos de blancos y, bueno, el único personaje negro y los sirvientes que están también ahí, que sí. generan el contraste en la película. Cuéntame más detalles acerca del póster. ¿Hay otros elementos que hayan llamado tu atención en este póster? Ponte tú la tipografía, por ejemplo. Sí, la fuente, en este caso, es una fuente en palo seco, sans serif, ¿no? Y en caja alta, o sea, en mayúscula, y genera contundencia. Como si lo ves en el póster, tienes en realidad pocos elementos. Ujú. Tienes al personaje, la fuente y la composición. Y fíjate también que está sobre la mitad de la división en la composición. Get lo Mm. tenemos de un lado y out lo tenemos del otro, lo que también nos habla de dualidad, de división. Entonces siento que juegan con todos estos elementos gráficos en la fotografía, en el fondo de la composición, en todo esto para hablarnos de la dualidad y la división que se presenta en la película. Y de una forma muy minimalista también, encuentro que es muy elegante este póster. Sí, Como que no necesita tantos elementos para traspasar su idea al claro, espectador, digamos. claro. Y ya que hablamos de este tema de la composición, fíjate que a mí la composición me parece un poco aburrida. Tenemos Mm. una composición al centro, como siempre he dicho en otros pósters y otros análisis de pósters, es una composición al centro,
que no tiene movimiento, no la siento dinámica. Sin embargo, fíjate que es simétrica. Ujú. Tienes esta división Justo al centro. y al personaje también en el centro, todo se ve como perfectamente ordenado y lo que me da es la sensación de que este personaje está como en una caja, está Encerrado. como encerrado, es como un afiche claustrofóbico, yo no sé si tú lo sientes, Sí. porque fíjate que el personaje también ocupa gran espacio de la composición y te queda poco espacio negativo, Mm. ¿no? Entonces genera esa sensación de claustrofobia, de miedo, de que estoy encerrado en algo. Claro, de incomodidad. Además que el Sí, rostro del personaje es muy expresivo también. Ese suma. terror en la cara del personaje que está en el póster es notable. Sí, lo que me encanta de esto también es que nos habla de sientes como el horror o el terror psicológico, más que una violencia explícita, allí no hay sangre, Exacto. no hay nada, sino que todo junto al póster es como bastante limpio y el rostro del hombre nos da también esa sensación de terror. Bueno, de hecho, en la película casi no hay sangre prácticamente. Hay muy No, pocas escenas violentas en sí, digamos. no, Es más suspenso, es más terror psicológico, diría yo, más que otra cosa. sí, Cerca del final sí hay un poco de sangre, es verdad, pero incluso muchas veces la cámara ni siquiera enfoca el detalle, no se va a sí. lo macabro Sí, directamente. Mm. tenemos el fondo simétrico dividido en dos, en blanco y negro, tenemos el alto contraste que nos habla de luz y sombra, tenemos el texto, la fuente, esta palabra que dice get out, dividida en dos, una de un lado, otra del otro. Entonces es un póster que si tú lo ves, obviamente, al verlo la primera vez no vas a saber de todo esto que estamos hablando, tienes que ver la película, pero sí puedes sentir la división, puedes sentir cierta tensión, puedes sentir cierta claustrofobia gracias a la composición. Claro, además que yo siento que es muy atractivo, a pesar de que uno no entiende de qué trata el póster, uno puede verlo y decir, wow, esto se ve bueno, Exacto. ¿cierto? Siento que es Sí, un póster como de alto valor que llama la atención. ¿De qué trata esta película? sí, De qué va? Por qué Get Out? Por qué está gritando este claro. personaje? No, a mí me encanta, es un póster 10 de 10. Siento que transmite lo que tiene que transmitir la película. Totalmente. Y ahora vayamos a la película, porque tenemos opiniones. Tenemos Tenemos opiniones. opiniones. La película, en general, bueno, a mí en particular me encanta. Es una película 9 de 10. 9 de 9 de 10. 10. No 10 de 10 porque sabes que 10 de 10 es el padrino, una cosa así. Claro, es Dios, el 10 es para Dios. Exacto. No, a mí también me gusta mucho esta película, es súper intensa, es interesante, tiene una buena premisa y lo que me gusta también es que no es tan tradicional en hablar el tema de estos conflictos como, no quiero usar la palabra raciales, sino como de discriminación, pero una discriminación a la inversa, es una especie de, no es una discriminación de yo te dejo afuera, sino que yo quiero ser tú, y se transforma en un nuevo tipo de discriminación. Claro. Es muy extraña la película, hay un sentimiento de terror constante durante el film, y de hecho eso te quería preguntar, si es que tú tienes alguna escena favorita en la película, algo que te haya gustado, o qué es lo que más te gusta de la película. Lo que más me gusta es la actuación de Daniel Kaluuya. Mm. Me parece impecable. Impecable y también lo que me encanta también de la película es el guión. Es un guión tan perfecto. Ok, ¿y cuál fue tu escena favorita de la película entonces? Mi escena favorita, wow, mira, yo creo que es cuando Chris está con el personaje de la mujer que está como loca, ¿no? Y que la mujer tiene esas expresiones faciales extrañas y él al final le dice, yo creo que estás loca. Ahí. Es una muy buena escena, la actriz lo hace demasiado bien, esa mezcla de emociones que tiene el Sí, personaje es impresionante. sí, Con esa única lágrima que le corre por la cara mientras ríe y llora, es terrible. sí. Algo que me encanta de la película son estas escenas en donde tú como espectador te puedes sentir identificado, ¿no? Y yo creo que hay un buen trabajo de guión. Por ejemplo, cuando el papá le está mostrando a Chris su casa y ve que todos los sirvientes son afroamericanos y el señor dice a la cámara, ya sé lo que estás pensando, que porque todos mis sirvientes son negros. Y en realidad es lo que todos estábamos pensando mientras veíamos la película. O sea, el señor me estaba contestando a mí directamente en ese momento. Wow, eso me parece genial y ocurre varias veces en la película.
Sí, es buenísimo cuando una película se anticipa a lo que está pensando la audiencia y le responde en el momento. Me gusta mucho cuando pasa eso y si es verdad, en esta película pasa varias veces y funciona súper bien. Es una película que sabe anticipar lo que va a pensar la audiencia y le da sentido a la trama a través de los personajes que le responden a la audiencia directamente. A mí lo que me gusta mucho de esta película, aparte de que el guión es muy redondito y que las actuaciones son todas buenísimas, es que es una película que utiliza muy bien el suspenso y que eventualmente al final se desata un poco más cuando se hace esta revelación y estéticamente el concepto, el terror detrás de la historia es muy bueno. Cuando se pone en el mundo hundido, en ese lugar hundido, conceptualmente esa imagen es muy buena. Sí, esa parte de dirección de arte y fotografía me recordó mucho a lo que es Odisea en el espacio. Ya lo habíamos hablado cuando utilizan estas escenas en negro como infinitas de la nada. Me encanta. Y también lo estábamos conversando. Cuando yo estudié diseño nos mandaron a hacer lo que es un arquetipo. Un arquetipo es, por ejemplo, cómo ves esta forma, cómo ves más allá un objeto. Por ejemplo, tienes un círculo. ¿Cómo es ese círculo tridimensionalmente? ¿No? Cómo se extrae? Puede ser puntiagudo el círculo, puede ser un cilindro completo. Bueno, lo mismo. ¿Cómo tú representas la nada en la película? ¿Cómo tú representas el vacío? Bueno, perfectamente en este espacio negro que te hunde. Sí, el concepto en sí es muy bueno porque está como debajo del agua y se va alejando de esta pantalla que me recuerda mucho a las pantallas de cine. Entonces, conceptualmente es muy claro lo que te quiere decir. Te estás alejando de tu capacidad de controlar tu propio cuerpo, te estás hundiendo en el infinito, en el terror infinito. Esta especie Exactamente. como de terror cósmico. Hay mucho miedo al infinito, a lo que no se conoce, a la oscuridad. Me Y, encanta. y todo se ve reflejado en este espacio donde está flotando Chris. Me encanta esa conceptualización, porque piensan un poco más allá de la caja, de lo literal. ¿No? No es una persona que está encerrada en un espacio físico, Claro, sino juega con tu mente. no está literalmente en una jaula, sino que en una jaula para el cuerpo, para la Exactamente. mente. La mente está encerrada finalmente dentro del cuerpo, que no Sí. está siendo controlado. Fíjate que me gusta porque también puede haber un paralelismo allí con lo que es el póster, porque dentro de ese cuadrado que es el póster, tú te sientes encerrado, te sientes claustrofóbico, ya lo hablamos, pero mira, interesante, me gusta, funciona perfectamente. Sí, una muy buena película que, de hecho, como habíamos comentado, no es tan violenta. Hay muy poca sangre en esta película, lo cual igual se agradece. Mucho de eso se, se presenta al público de forma más sutil. No se ve de forma directa la violencia, no hay Me, tanta sangre. y me encanta eso también porque a mí no me gustan las escenas de violencia cuando son demasiado explícitas, esas películas de gore, la sangre, el cerebro, por allí no me gustan, pero esta película es sutil en ese tema. Hay escenas donde sí hay sangre, pero las cortan, como que no se ven directamente y se agradece. Aparte que también me parece que está muy bien porque tú vienes con un suspenso, con un terror psicológico de qué le va a pasar a Chris, entonces como que meter la sangre de la nada no funciona mucho. Claro, sí, la película está mucho más enfocada en el terror psicológico y en el suspenso. Y sí, al final, en el clímax, necesitas un enfrentamiento entre los personajes y ahí sí se puede ver un poco de sangre, pero como te digo, por ejemplo, con la madre, el enfrentamiento que tiene con las tijeras, todo eso se ve tapado por una pared, por ejemplo. Y el hermano también, que tú también me lo comentaste. Sí, que cuando muere, que le está cayendo a patadas Claro. en la cara, no se ve explícitamente, gracias. Exacto, no se ve el detalle, no está explícito puesto en la imagen, digamos, este enfrentamiento que tiene Chris con los personajes de la familia. Sí, Que todos lo hacen muy bien, son todos unos psicópatas. me encanta. Perdóname. Me encanta. Por ejemplo, la actriz Allison, no me acuerdo del apellido, que ha trabajado en The Perfection o Girls, que ya la hemos visto, siempre hace como que el papel de loca. Lo hace muy bien. Oscar para ella por eso. Em, Hace muy buen trabajo en la película como actriz. Es una muy buena villana. Claro, hace el papel de novia amorosa y a los 2 segundos, al último minuto, cambia a psicópata. Yo encuentro que ella, de hecho, tuvo una de las mejores actuaciones de la película porque durante todo el film ella tiene que hacer de la polola amable, simpática, que quiere mucho a Chris, que quiere mucho a su familia, pero que tiene conflictos porque la familia es media rara, Sí, digámoslo. Y al final tiene que revelar su verdadera personalidad y ahí sale otro lado del personaje.
Me encanta. Lo hace increíble. Me dieron ganas de ver la película, sería como la sexta vez que la vemos, pero es que es muy buena y siempre encuentras como un pequeño detalle. Sí, alguna cosita. Es una de esas películas que hay que ver varias veces. Sí. Porque siempre hay algún detalle, siempre hay algo. Por ejemplo, hace poquito vi un comentario de alguien que decía que Chris literalmente recogía algodón, por ejemplo, para salvar su vida. Para la gente que no lo sabe en la casa, el recoger algodón para los afroamericanos es muy significativo porque ellos fueron esclavizados haciendo este tipo de tareas en los campos de algodón. Entonces, que él recogiera algodón del mueble para Claro. salvar su vida es muy simbólico, Mira, por ejemplo. me encanta. Está lleno de esos detallitos, esas pequeñas cosas, esta Y, película que hay que andar mirando. claro, y por favor, hablemos del personaje chistoso, porque la película, lo que también me encanta, es que te lanza chistes, te lanza humor y te hace reír, a pesar de que estás en una trama donde al personaje principal le puede pasar algo, a Chris. Entonces, este actor el que hace el papel de policía se lanza como que unos chistes de que a lo mejor la gente blanca está secuestrando a los negros para esclavizarlos en forma de chiste y es lo que verdaderamente está pasando. Entonces tú te Claro. ríes. Claro, de hecho ese personaje, como guardia del aeropuerto, tenía razón finalmente. Lo único que está equivocado es que no era para tenerlos como esclavos sexuales, sino que era para usar sus cuerpos, digamos, Claro. literalmente. Y de hecho hay una parte donde se lo va a contar a un policía en directo, se acude a la comisaría y nadie le cree y se ríe, porque de verdad quién se va a creer esa historia, pero es lo que verdaderamente está pasando. Y ahí se denota todo el humor del director Jordan Peele, que para quienes no lo sabían, este personaje hace muchos sketches humorísticos, un grande del humor norteamericano, y en esta película él se empezó él como director se empezó a lanzar a películas de terror, pero nunca ha dejado esa cuota de humor siempre presente, y hace un muy buen equilibrio entre los dos. Sí, es mágico. De hecho, tiene una cita muy buena que dice, la diferencia entre el terror y la comedia es la música. Claro. Obviamente está sobresimplificando la utilización de la música, pero en el fondo habla de que tú muy fácilmente puedes pasar de un tono al otro por ambiente, por música, por contexto, digamos. Claro. Sí, siento que es una película que tiene de todo un poco. Un poquito de humor, un poco de suspense, un poco de terror, y hace que te quedes conectado y que quieras saber qué es lo que va a pasar con el personaje principal. Digamos, si recomendamos o no esta película, la gente tiene que ir a verla. Hay mucha gente que no le gusta y que dice que está sobrevalorada. No le hagan caso a esas personas. Escuchen este podcast que aquí decimos la verdad de todo. Aquí es la verdad verdadera. Oye, esta película es muy buena, pero para verla más de una vez incluso, porque yo encuentro que la primera vez uno está en el viaje de voy a descubrir de qué trata esta película. Cuando se revela, uno dice, wow, uno ¡puf!, le explota la cabeza Claro. con esta idea de que otras personas utilicen tu cuerpo. Es terrorífico. Sí, horrible. Luego, la segunda vez, tú tienes que verla, como decimos, viendo los detalles, las cositas nuevas, lo que se puede ver, los diálogos, la forma en que la familia se mira, por ejemplo, cuando Chris está en la casa y uno dice, algo hay ahí, algo se quieren decir, hay algo que no pueden decir. Es realmente un excelente trabajo el de Jordan Peele con esta película. ¿Qué opinas tú? ¿Qué dirías tú de esta película para resumirla? Yo invito a que vayan a verla si quieren ver una buena película. Siento que es un guión redondito, que tiene de todo. Es un guión que también conecta contigo como espectador. Puedes sentirte identificado en lo que están pensando, en lo que están haciendo. Y en dirección de arte y fotografía es genial. Así que yo les recomiendo que vayan a verla. Es un 10 de 10, diría yo. Totalmente. Bueno, nos estamos despidiendo. Sí. No olviden que pueden encontrarnos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify. Estamos en todas partes como No es por hablar. A Carolina, ¿dónde te encontramos? En @elfuerteestudio. Y a mí me pueden encontrar como Nacho Recomienda. Y por favor, recuerden dejar su comentario si vieron esta película, qué les pareció, les dio miedo, les dio risa, les pareció buena o mala. Queremos saber su comentario y lo que opinan. Dejen su comentario, dejen su like, compartan y ayúdennos con todo lo que se pueda. Así que eso es todo. Que estén muy bien. Chau. Chao.